Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que una argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Hola, bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy estamos con ustedes Ana María y Alejandra. Se habla mucho de la vida de la gente con todo tipo de discapacidades, pero yo me pregunto cuánto saben de la vida de un niño con síndrome de Down. Somos 6 hermanos. El cuarto, José María, tiene 12 años y síndrome de Down. Cuando nació yo tenía 8 y al enterarme de su enfermedad estuve rezando durante meses para que se curara. Mis padres nos dijeron a los hermanos que no pasaba nada, que lo único que iba a necesitar era más cariño y atención. Y desde que nació, pues ha sido la alegría de la casa. Los primeros años incluso me llegué a olvidar de su enfermedad. Sobre los 3-4 años su discapacidad comenzó a ser evidente. No era tan ágil como los demás niños, no era tan listo, no se comunicaba como los demás, pero eso sí le entusiasmaban las mismas cosas y le gustaba mucho aprender. Con los años requería más esfuerzo por parte de todos. Tal y como habían dicho mis padres, necesitaba más atención y más cariño. Sin embargo, a pesar de ser distinto, José es feliz. Se siente querido y eso es lo que necesita. Otras personas necesitamos fama, dinero, una vida cómoda. José, sin embargo, solo necesita que le hagamos caso con una sonrisa en la cara. Si preguntas a cualquier miembro de mi familia, te dirá que José no solo recibe, sino que también da. Es habitual levantarte por la mañana y descubrir que ha sacado el lavaplatos, o que ha servido la leche en los vasos del desayuno. En más de una ocasión le ha preparado el desayuno a mi padre. Y yéndonos a casos más extremos, el año pasado mi hermana Almudena aprovechó un descuido general y se metió en la piscina, sin manguitos. Y el único que pasó por allí fue José María, que se metió en la piscina y la sacó, salvándole la vida. No son inútiles, pueden hacer muchas cosas. Muchos de ellos son capaces de tener un trabajo, una vida normal. Los únicos disgustos que nos ha dado José no nos los ha dado él, sino la gente. Por la calle a veces te miran mal, gente que no quiere que sus hijos se relacionen con él, gente que no comprende y al no comprender no ayuda. Gente que tiene la mentalidad de no abortaste, es tu problema. Por el contrario, hay gente que te sonríe, gente que te apoya, gente que te anima. Pero lo que más anima es que José sonría y pensar la suerte que tienes de que esté en tu vida. Lo que aún no sabemos es cómo explicarle a José que hay gente que aborta a niños como él. Gente que piensa que su vida no merece la pena ser vivida. ¿Cómo le explico a mi hermano que hay gente que piensa que su vida no merece la pena ser vivida? ¿Qué personas nos creemos para decir qué vida merece la pena y qué vida no? Reconozco que me pone nervioso la gente que habla de lo que no sabe o que se cree Dios para decir quién vive y quién no. Esta línea de pensamiento termina diciendo: si tu vida no es perfecta, entonces no merece la pena. Si conoces a alguien que se está planteando abortar o dejar vivir a un niño con síndrome de Down, dile esto: es un esfuerzo, pero merece la pena. Son niños que están destinados a hacer felices a los demás, porque dan mucho más de lo que reciben. Los problemas no vendrán de ellos, vendrán mayoritariamente de la sociedad, porque únicamente necesitan cariño y atención para hacerte feliz a ti. Comenzamos como siempre comentando algunas noticias de interés internacional. Estados Unidos, 231 nuevas leyes restrictivas del aborto, casi la mitad del país extremadamente hostil al aborto. Virgen de Guadalupe peregrina de México a Irak para cuidar a cristianos perseguidos. Brasil, 50.000 niños cambian su vida en las favelas brasileñas. 20 países en la categoría de alta persecución religiosa. Estados Unidos, las iglesias negras de Estados Unidos rompen relaciones con los presbiterianos por aprobar el matrimonio homosexual. Francia, casi 3.800 franceses adultos se han bautizado en esta Pascua de 2015, un 50% más que hace 10 años. Comentaremos también algunas noticias nacionales. La escuela concertada cumple 30 años con 2 millones de alumnos. Se presenta en la sede de COPE el segundo Foro Internacional de la Mujer. Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos en Madrid. Un total de 11 detenidos por yihadismo en municipios de Barcelona y Tarragona. El Círculo de Espiritualidad Progresista de Podemos debate la propuesta de limitar la libertad religiosa en España. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Pontificio Consejo Español en Roma tiene nuevo rector. El Papa pide a la comunidad internacional que no permanezca muda ante la persecución de los cristianos. El Papa agradece los mensajes de cercanía recibidos por Pascua. El Papa defiende a los niños, nunca son un error.
La sentencia Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solo transformó el aborto en un derecho, también impidió que cada estado pudiese defender la vida. No se pueden promover leyes que lo prohíban, pero con imaginación, audacia y riesgo personal, muchos gobernadores y alcaldes han utilizado la capacidad normativa que tienen para defender el derecho a vivir en la medida de sus competencias. María Sofía Bertrán, del Centro de Bioética, se hacía eco de la queja de uno de los soportes del lobby abortista en el mundo, el Instituto Guttmacher, que suministra parte de la munición necesaria para que la ONU pueda presionar a los países intentando colar como salud reproductiva lo que no es más que eliminación de personas. En el informe anual, el Instituto Guttmacher señala entre 2010 y 2014 han sido aprobadas 231 leyes pro vida. Más de la mitad del país está bajo una jurisdicción que protege más la vida de los hijos y de las madres. 27 estados han presentado restricciones fuertes al aborto, 18 de ellos con más de 5 leyes pro vida. En 2014 se han presentado 341 proyectos de ley para defender la vida, aunque solo se han convertido por ahora en ley 26 de ellos. Y además de los 7 casos del año 2013, detalla algunas iniciativas más. Luisiana y Oklahoma han requerido que los abortistas sean previamente admitidos en hospitales locales. Una ley similar ha provocado que se cierren la mayoría de los centros de aborto practicados en Texas. Alabama fortaleció las leyes de consentimiento parental. Arizona, por su parte, permitió inspecciones sin menores por parte de un adulto, sin el previo consentimiento de sus padres. 2 estados prolongaron el periodo de espera antes de realizar un aborto, de 24 a 48 horas en Alabama y 72 horas en Missouri. Mississippi prohibió los abortos tardíos, apoyándose en el dolor fetal. Dakota del Sur, por su parte, aquellos abortos realizados por razones de sexo, una movida considerada parte de la lucha por los derechos de la mujer. El financiamiento a los abortos también fue restringido. Alaska aprobó una ley que redujo los casos en los que los dólares estatales de Medicaid podían ser utilizados para realizar abortos. Indiana y Georgia limitaron los casos en los cuales se pueden contribuir económicamente a financiar abortos a través de los recargos de algunos seguros privados. Encuestas revelan inclusive que la mayoría de los norteamericanos no está de acuerdo con que parte del destino de sus impuestos sea subvencionar abortos. Dado que los legisladores restringieron la provisión de abortos, solicitaron consentimientos informados e incrementaron los estándares. El índice de abortos en la nación ha descendido a los niveles más bajos en décadas, según el CDC. Cuando se quiere se puede, salvar una vida ya es una gran victoria. 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe enviadas desde México acompañan y protegen ahora a las comunidades cristianas de Erbil y Malabram, ambas regiones situadas en donde viven miles de fieles refugiados de Irak. Las imágenes fueron donadas por el movimiento social católico Unión de Voluntades, junto con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre en México, con el fin de sembrar esperanza entre los cristianos perseguidos de Medio Oriente y propagar la devoción de la patrona de América. Estas comunidades han recibido a cientos de familias refugiadas después de ser expulsados de Mosul y Caracas en el verano de 2014 por los yihadistas del Estado Islámico, al negarse a renunciar a su fe y convertirse al Islam. Una de las réplicas de la Virgen de Guadalupe fue recibida en la comunidad de Malabran, un pequeño pueblo situado al norte de Irak que acoge cerca de 300 familias repartidas en 4 pueblos, que es atendida espiritualmente por el padre Dankabar Issa. Junto al sacerdote, decenas de mujeres y niños iraquíes recibieron el pasado Domingo de Ramos la imagen de la Virgen Morena. Tras el regalo rezaron por los que sufren pobreza, abandono, hambre, frío y persecución a causa de su fe. La segunda imagen llegó al barrio de Ankawa, en Erbil, la capital del Kurdistán, con las religiosas dominicas. Son 100 hermanas, de las cuales 73 son refugiadas que huyeron de su convento en Mosul y Caracas. En la vida hay 2 caminos, uno trabajar con y por los demás y el otro son las drogas y la violencia. Es el testimonio de Carlos, un joven que fue víctima de la falta de oportunidades para los menores de las favelas de Brasil. Misiones Salesianas, nuestra historia. Carlos traficó con drogas y le pillaron. Esa fue su salvación, porque tuvo la suerte de que en vez de enviarlo a la cárcel, lo enviaron a la casa Don Bosco. Allí encontró un nuevo camino. Hoy Carlos es educador en el Centro Salesiano, donde ayuda a otros jóvenes a salir del mundo de la delincuencia y de la violencia. No se trata de un caso aislado. Como Carlos, más de 50.000 niños tienen un nuevo proyecto de vida gracias a los misioneros salesianos y su trabajo en las favelas brasileñas, donde les ofrecen alternativas a la calle, la violencia y la droga. 3 de cada 4 personas que sufren por razón de su fe en el mundo son cristianos. Esta es una de las principales conclusiones del informe Libertad Religiosa 2014, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El Papa Francisco exhortó a la comunidad internacional a no permanecer muda e inerte ante la persecución que sufren los cristianos en diversas partes del mundo, como sucedió en Kenia la semana pasada y sigue ocurriendo en Irak, Siria y otros países. Según los cálculos de esta organización internacional, 200 millones de cristianos son perseguidos y otros 50 millones sufren discriminación. En la lista de estados con las violaciones más graves predominan los países musulmanes. De hecho, entre las 20 naciones clasificadas en la categoría de alta persecución, 14 sufren persecución ligada al Islam extremista. Se trata de Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. En los 6 países restantes, la persecución está ligada a regímenes autoritarios, como Azerbaiyán, China, Corea del Norte, Eritrea, Birmania y Uzbekistán. Solo en 6 países de los 196 analizados se ha registrado una mejoría en la situación de las minorías religiosas. La National Black Church Initiative, una coalición de 34.000 iglesias negras de 15 denominaciones protestantes evangélicas que representa a casi 16 millones de evangélicos de raza negra, ha cortado todos los lazos con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos después de que dicha comunión eclesial votara a favor de aceptar el matrimonio entre homosexuales. La NBCI ha hecho además un llamamiento a los presbiterianos para que se conviertan y den marcha atrás a una decisión que consideran que cae bajo el anatema del que habla San Pablo en Gálatas. El pastor Anthony Evans explica que con su decisión buscan exhortar a los hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos a arrepentirse y restaurar la comunión, y añade que la NCBI y sus miembros se basan simplemente en la palabra de Dios y en la mente de Cristo. Ninguna iglesia tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios, dijo Evans. Al votar la redefinición del matrimonio, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos pierde automáticamente la gracia salvadora de Cristo. El crecimiento del número de adultos que se incorporan a la Iglesia Católica mediante el bautizo en Francia es lento pero constante y marca una tendencia. Si en 2005 eran unos 1.400 los adultos bautizados en la vigilia pascual, el domingo de Pascua de 2015 han sido casi 2.800, un 50% de crecimiento en una década. Las estadísticas de la Conferencia Episcopal Francesa especifican que consideran bautismo de adultos entre las personas mayores de 18 años. En otros países se considera bautismo de adultos el de cualquier mayor de 8 años, edad en que se discierne el cuerpo de Cristo y se puede tomar la comunión. El informe de la diócesis francesa se especifica además que en la noche de Pascua o al día siguiente fueron también bautizados y por lo general inmediatamente confirmados otros 1.011 jóvenes no adultos, adolescentes. El 40% de los nuevos católicos de este año crecieron en una familia sin adscripción ni tradición religiosa de ningún tipo. La mayoría de los nuevos conversos son jóvenes que tienen entre 25 y 35 años, edad de tomar grandes decisiones en la vida adulta y de madurar ante el misterio de la vida, de la muerte y del amor. Pasamos a las noticias nacionales. La escuela concertada en España cumple 30 años. Se trata de un modelo educativo de iniciativa privada que recibe fondos públicos, entre cuyos centros adscritos hay colegios de ideario católico. Pese a que miles de familias los demandan, algunos partidos políticos cuestionan su continuidad. Los colegios concertados fueron impulsados por el gobierno de Felipe González en 1985. Después de 30 años, este modelo educativo sigue teniendo sus detractores, a pesar de que ofrece educación a 2 millones de españoles. Alfonso Aguiló, vicepresidente de la Confederación Española de los Centros de Enseñanza y presidente de la Fundación Arenales, que cuenta con 6 colegios concertados de inspiración cristiana, afirma: la Constitución, por no remontarme al sentido común y al sentido democrático, habla de que debe haber libertad de enseñanza y de que la educación básica debe ser gratuita. Para que haya libertad de enseñanza, debe haber pluralidad de proyectos entre los que elegir, y para que esa libertad no sea solo para unos cuantos, esa enseñanza tiene que recibir financiación pública para poder hablar efectivamente de educación plural y gratuita. Para Aguiló, que además cuenta con 27 años como profesor, renunciar a la pluralidad educativa sería un retroceso en las libertades civiles. Las familias que prefieren los concertados de inspiración católica también pagan sus impuestos y tienen, según Aguiló, derecho a recibir esa inversión pública como el resto. El próximo jueves a las 10 horas se presentará el segundo Foro Internacional de la Mujer. Tendrá lugar del 17 al 19 de abril en Madrid y participarán, entre otros, los obispos José Ignacio Munilla, Raúl Berzosa y Carlos Osoro, y profesores y expertos como Mar Sánchez Manchori, Lidia Jiménez, Alberto Bárcena, Joaquín de Irala, Carmen Álvarez y Ángel Valera.
organizado por la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, FASTA, y patrocinado por los Consejos Pontificios de la Cultura y de la Vida. En la presentación del foro estarán Susana Sánchez, responsable de la Secretaría de la Mujer de FASTA España, María Ángeles Burguete, comité organizador, Mar Sánchez Manchori, profesora universitaria. El Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos se celebrará en Madrid, España, los días 17, 18 y 19 de abril de 2015 e incluirá conferencias, mesas redondas y testimonios de cristianos víctimas de la persecución yihadista, que narran en primera persona el horror de la Guerra Santa que están padeciendo. Respondiendo al lema Todos somos nazarenos, las actividades del Congreso se centrarán en los cristianos que viven en países como Siria, Irak, Nigeria, Egipto o Pakistán, y en las actividades de grupos terroristas como Estado Islámico, Boko Haram, Al-Qaeda y las organizaciones talibanes. Participarán en las sesiones del Congreso altos dignatarios de las iglesias orientales, representantes de los caldeos, los siriacos, etc., cristianos católicos y evangélicos, y con obispos de diócesis devastadas por el terrorismo fundamentalista. Podremos conocer asimismo la experiencia de personas, laicos y religiosos, víctimas directas de la persecución yihadista. El Congreso se planteará las preguntas que estos días nos inquietan. ¿Cuáles son las soluciones a conflictos como los de Siria o Nigeria? ¿Qué podemos hacer desde Occidente para ayudar de una manera eficaz a los cristianos víctimas del terrorismo yihadista? El Congreso impulsa asimismo una petición internacional dirigida al Consejo Europeo y a la Comisión Europea, solicitando de ambas instituciones una acción urgente e inmediata para detener el genocidio cristiano en Oriente Próximo y África. El Congreso está organizado por maslibres.org, plataforma creada en 2011 con el objetivo de defender la libertad religiosa, y por la organización internacional Citizen Go. Los Mossos de Escuadra han detenido este 8 de abril y han practicado al menos 10 registros en un operativo contra el yihadismo en varias localidades de Cataluña. Los detenidos por presunto yihadismo tenían la voluntad de atentar en Cataluña, donde formaban parte de una célula organizada que captaba a los jóvenes, los radicalizaba y los enviaba a Siria e Irak para luchar junto al Estado Islámico. Los arrestados son 10 hombres y una mujer de entre 17 y 45 años y nacionalidades española, marroquí y paraguaya, algunos de ellos conversos, según ha explicado el conseller de Interior Ramón Espadaler. Se trata de una de las principales operaciones contra este tipo de terrorismo hecha hasta el momento en Cataluña, y en el dispositivo participan 360 agentes de los Mossos. Según han explicado fuentes de la investigación, las detenciones están relacionadas con una operación de diciembre de 2014 en la que se detuvo en Bulgaria a 3 vecinos de Terrassa, Sabadell y Monistrol de Montserrat, Barcelona, cuando se iban a incorporar al Estado Islámico. El operativo lo llevan a cabo equipos especiales de intervención de los Mossos y está tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El consejero de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, ha explicado que los Mossos llevan tiempo trabajando en ese caso y ha señalado que la operación continúa abierta, por lo que no ha descartado que se realicen nuevas detenciones. Religión Confidencial ha tenido acceso de manera exclusiva a las reflexiones internas del Círculo de Espiritualidad Progresista de Podemos. Proponen que el ejercicio de la libertad religiosa pueda ejercitarse solo en locales públicos por las personas que previamente hayan manifestado su consentimiento. La excusa sería garantizar la integridad física y psíquica de las personas, en especial de los menores y otros grupos vulnerables. Los organizadores del evento, en este punto concreto, señalan explícitamente que la predicación en plaza pública deberá atenerse a las mismas normas que el resto de las manifestaciones públicas. En cuanto al funcionamiento, fiscalidad y transparencia de las asociaciones religiosas, los organizadores señalan que se atendrán a las mismas normas que las otras asociaciones civiles. De lograr estos objetivos en la práctica, aunque en las reflexiones internas de los organizadores nunca aparece así recogido, ello no solo supondría la derogación del concordato entre la Santa Sede y el Estado español, sino una severa restricción de los derechos recogidos en la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El Pontificio Colegio Español en Roma tiene nuevo rector. Se llama José San José Prisco. La Congregación para el Clero de la Santa Sede lo ha nombrado por un periodo de 6 años. Este sacerdote español sustituye en el cargo a Monseñor Ángel Pérez Puello, tras su nombramiento como obispo de Barbastro Monzón, sede de la que tomó posesión el pasado 22 de febrero. El nombramiento fue propuesto por los patronos del colegio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, y los arzobispos de Toledo y Sevilla, Monseñor Braulio Rodríguez y Monseñor Juan José Asenjo.
José San José Prisco es sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Desde el año 2010 es decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. El nuevo rector del Colegio Español es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Además es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado parte de su ministerio sacerdotal en México, Perú y Washington, D.C. El Pontificio Colegio Español en Roma fue fundado por el beato Manuel Domingo y Sol en el año 1892, con el fin de ofrecer formación y atender a los seminaristas y sacerdotes españoles en Roma. El beato Manuel había fundado unos años antes, en 1883, la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, quienes se han encargado desde sus inicios de dirigir el colegio. En sus 123 años de historia han pasado más de 3.500 colegiales. Este curso, la comunidad del colegio está formada por 69 sacerdotes de forma estable y 7 u 8 de forma temporal. Proceden de 34 diócesis españolas y 5 no españolas. Después de la oración a la Madre de Dios, el Papa Francisco saludó detalladamente a diferentes grupos de peregrinos e hizo una mención especial al movimiento Shalom y su misión ante la persecución de los cristianos en el mundo, y pidió a la comunidad internacional que no mire hacia otro lado ante los conflictos que se están viviendo en diversos países del mundo. Refiriéndose al movimiento Shalom, les dirigió estas palabras: su itinerario en las calles ha terminado, pero debe continuar por parte de todos el camino espiritual de oración, intensa oración, de participación concreta y ayuda tangible en defensa y protección de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, perseguidos, exiliados, asesinados, decapitados, por el solo hecho de ser cristianos. Ellos son nuestros mártires de hoy y son muchos. Podemos decir que son más numerosos que en los primeros siglos. Pido que la comunidad internacional no permanezca muda e inerte frente a tales inaceptables crímenes, que constituyen una preocupante violación de los derechos humanos fundamentales. Pido verdaderamente que la comunidad internacional no mire hacia otro lado. Finalmente les deseo transcurrir en el gozo y la serenidad la semana pascual en la cual se prolonga la alegría de la resurrección de Cristo. Y para vivir más intensamente este periodo, y vuelvo siempre sobre el mismo argumento, nos hará bien leer cada día un pasaje del Evangelio en el cual se habla del evento de la resurrección. Cada día un pequeño pasaje del Evangelio donde se habla del evento de la resurrección. Léanlo todos los días, les hará bien, insistió el Papa. Renovando sus mejores deseos en este tiempo de alegría pascual, el Papa Francisco, agradeciendo los mensajes que le llegaron de todo el mundo, reiteró a los miles de peregrinos su exhortación a ser verdaderos testigos de Cristo resucitado, en las familias y todos los ámbitos de la vida, deseando que el Señor resucitado confirme a todos en la fe y los haga testimonios de su amor y de su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, en este periodo pascual les deseo que la paz y la alegría de la resurrección de nuestro Señor esté siempre presente en cada uno de ustedes, en sus familias y en sus comunidades. Les agradezco por todas las felicitaciones y expresiones de cercanía espiritual que me han llegado en ocasión de la Santa Pascua. Me encomiendo a sus oraciones, asegurando asimismo las mías por todos y rogando al Señor que derrame con abundancia su gracia y bendición. En la audiencia del Papa esta semana tuvo un papel especial la defensa de los derechos de los niños. Demasiado a menudo sobre los niños recaen los efectos de un trabajo precario y mal pagado, de horarios insostenibles, denunció el Papa. Pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son las primeras víctimas. Francisco constató que los niños a menudo absorben una violencia que no están en condiciones de sufrir y afirmó que la Iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de las familias. A los padres, a los hijos de nuestro mundo lleva la redención de Dios, la ternura materna, la reprensión firme y la condena decidida. Por 2 veces el Papa advirtió, con los niños no se juega, y aseguró que cometemos muchos errores, pero cuando se trata de niños que vengan al mundo, ningún sacrificio de los adultos será juzgado demasiado costoso o grande. Francisco afirmó que los niños son responsabilidad de todos e invitó a pensar en los hijos no deseados y abandonados, en los niños de la calle, en los chicos maltratados a los que les roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del Padre. Un niño nunca puede ser considerado un error, reiteró. El error es el del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido, que genera bolsas de pobreza y de violencia, en la que los más débiles son los más perjudicados. El Papa planteó:
¿Qué hacemos de las solemnes declaraciones de los derechos humanos, de los derechos de los niños y después castigamos a los niños por los errores de los adultos? Podemos estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños, subrayó, y planteó: preguntémonos siempre, ¿qué explicarán a Dios de nosotros estos ángeles de los niños? Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y Ana María La Peña. Hasta la próxima.